Si algo puede definir este ministerio, son dos cosas. Primera, un discipulado. Este ministerio se caracteriza porque el Señor quiere que tengamos una enseñanza más cercana y más práctica de Él, no tan teológica o tan teórica, no tan intelectual, para que nuestra relación con el Señor, que sería el segundo punto de este ministerio, sea cada vez más cercana, es decir, más real y personal, de dos personas que se conocen en profundidad, se respetan y se estiman. Hoy vamos a ver con respecto a la cena, porque la palabra que tenemos para hoy, que el Señor nos ha preparado, precisamente nos va a explicar otro aspecto de la Santa Cena del Señor. Vamos a ver el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde el Señor instituye la Pascua. Pero lo que debemos comprender antes de empezar es el simbolismo profundo de la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes estén estudiando o hayan estudiado recientemente algo del Antiguo Testamento. Y a los que vayan a hacerlo, también entonces viene esta invitación. Por favor, no lean el Antiguo Testamento como una serie de historias solamente del pasado, como anécdotas, como cuenticos, sino que cada enseñanza allí es muy profunda y hay que entenderla en el espíritu, porque hay un simbolismo profundo en la palabra de Dios. Lo vamos a ver hoy. O sea que tenemos que poner, además del intelecto, el corazón. Y preparen por favor desde ya entonces su corazón. Vamos a ver entonces el sentido profundo de la primera Pascua, que está en Éxodo 12, pero que para nosotros representa también la primera vez que el Señor tocó nuestro corazón de una forma contundente, radical, porque cambió nuestra vida. El segundo aspecto sería la Pascua continuada, es decir, la comunión que tenemos que tener con el Señor, vivir con el Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver la Pascua como la cena del Señor. Entonces nos dice Éxodo capítulo 12, primero voy a leer del versículo 1 al 6. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bueno, como vemos, hay cosas que son claras y otras que no lo son tanto. Y es por eso que siempre debemos andar con una guía que nos explique la palabra, para que nos muestre todos los aspectos, que a veces son infinitos, con respecto a ciertas situaciones y enseñanzas. Aquí estamos hablando entonces de la Pascua que el Señor quería instituir en Israel, porque ¿qué era lo que estaba pasando? Moisés había hecho el esfuerzo 10 veces distintas para que Faraón soltara al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Como figura de lo que hoy es el pueblo de Dios, nosotros
que estábamos esclavizados por Satanás en el mundo. Egipto es el mundo, Faraón es Satanás. El pueblo de Israel es el símbolo, en este caso, de la iglesia cristiana, que va a ser constituida. En el momento todavía no lo es como iglesia. Entonces el Señor les dice: este mes os será principio de meses. ¿Qué quiso decir allí? Que se inicia una nueva forma de contar el tiempo. El nuevo año iba a comenzar ahora con el mes de la redención de Egipto. Fue una forma de decir el Señor a su pueblo: a partir de este día todo va a cambiar, todo va a ser nuevo. El Señor estaba sacando a Israel del mundo, o sea, de Egipto, pero al mismo tiempo estaba marcándolo para que el destructor no lo tocara como iba a tocar a Egipto, a los primogénitos. Es la salvación que el Señor está dando al creyente que llega a sus pies. Ya Satanás no tiene poder de muerte sobre ese que era su esclavo. Está además llevando al pueblo de Dios a una vida nueva a través de la sangre del Cordero. Va a marcar las puertas para mostrar que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es distinto al pueblo del mundo. O sea, lo está redimiendo, lo está comprando con sangre. Y está enseñándole, ahora vamos a verlo a continuación, a comer un nuevo alimento que le dará nueva vida. Ese podría ser un entendimiento de lo que es la santificación. Santificarnos es comer más de Cristo cada día para parecernos más a Él. Entonces hay épocas en la vida en que el Señor produce transformaciones dramáticas. Por ejemplo, tu nuevo nacimiento, recordarás cuándo fue, o un cambio de residencia, de habitación, o un inicio o cambio de ministerio en la iglesia. Aquí el pueblo de Israel estaba sufriendo ese cambio completo de vivencia, de vivienda y de naturaleza. Entonces a partir de ahí empieza a contar el tiempo. Algunos de nosotros nos acordamos bastante bien del día que recibimos a Cristo y entonces tenemos 2 cumpleaños. Uno es el biológico, el día en que nacimos en la casa o en una clínica, y el otro es el espiritual, aquel día que el Señor Jesucristo entró a nuestra vida. Entonces el Señor le dice: tómese cada uno un cordero, cada familia. Mire que habla aquí de familias, no de individuos, y eso es llamativo. De esta manera, entonces el Señor le estaba diciendo a la familia que el cordero tenía que volverse parte de la familia, porque lo iba a tener desde el día 10 hasta el día 14. Ustedes imagínense un corderito, que es un animal muy bonito, muy tierno, muy simpático, y alegra a los que lo ven, dando vueltas por la casa durante 4 días. Pero imagínense que cada uno de los miembros de la familia, empezando por los más pequeños, estarían pensando que iba a ser sacrificado de una forma no muy grata, y que después tenía que ser asado y comido. El cordero entonces sería querido y llorado. Dios requiere siempre el sacrificio de algo preciado, y por eso nos está recordando con esto cuánto le costó a Él dar a su Hijo para morir en la cruz. Y cuánto le sigue doliendo que algunos de sus hijos no tengan en cuenta ese sacrificio tan doloroso de Cristo. Especialmente esos hijos que todavía siguen en el pecado repetido, en el pecado no confesado, que siguen menospreciando la sangre del sacrificio. Entonces, una forma de apreciar el sacrificio de la cruz es cuando llegamos a amar a Cristo.
porque ustedes saben que la mejor forma de amar a Dios y a Cristo es obedecerlo. Al obedecerlo viene un entendimiento, y ese entendimiento llega con sentimiento. Podemos entonces mirar la cruz y la sangre derramada allí, ahora sí, con dolor. Increíblemente, no lo vimos presencialmente, pero espiritualmente es como si hubiéramos estado allá en el monte Calvario, viendo al Cordero sacrificado. Y créanme, hermanos, que cuando uno está en el Espíritu, eso duele, y duele mucho, y lo hace a uno llorar, ver el inmenso amor de Dios derramado de tal manera. Entonces eso se convierte en un estímulo muy grande para que la vida de uno sea sacrificada a Dios, para ya no más querer pecar, ya no más querer andar en indiferencia o apartado. Un cristianismo sin sacrificio es una realidad para muchos, pero es una religiosidad sin amor. Entran y salen de la iglesia, pero no hay corazón en lo que están haciendo. Si la familia, dice la palabra, fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero. La historia nos dice que los rabinos más adelante llegaron a determinar que cada cordero alcanzaba para al menos 10 personas, entre 10 y 20 personas. Y así se estableció. Entonces las familias de más de 20 personas quedaban un poco con su cordero propio, pero las de menos de 10 tenían que unirse a otras para alcanzar a consumir todo el cordero, porque vamos a ver que esa era una de las normativas que daba el Señor. Lo importante aquí es entender que la comida no debía faltar a nadie. La comida de este cordero debía dejar satisfecho al pueblo de Dios. Y la verdadera salvación produce el mismo efecto en el espíritu del ser humano. Cuando tú te encuentras con tu Salvador y Redentor, encuentras el verdadero descanso. Y después continúas buscando ese mar pacífico que una vez te mostró el Señor cuando tú lo conociste. Ese es el propósito entonces de la cena. Recordarnos, la cena del Señor es recordarnos el momento en que llegamos a los pies de Cristo, en que el Señor satisfizo nuestra más profunda necesidad, acabar con la soledad, con la falta de propósito, con la frustración, con la desesperanza, porque todo eso fue llenado por Él. Dice la palabra que el animal será sin defecto. El cordero debía ser puro. Este sacrificio mostraba que el Señor era perfecto como sustituto. Denota que solo Dios mismo podía cubrir la demanda del pecado. Ese era el mensaje que estaba entre líneas para el pueblo de Israel. ¿Por qué un cordero? Uno diría. ¿Por qué ese sacrificio tan sangriento? Porque nos quiere recordar que nuestro Cordero Salvador es perfecto. Tu Cristo llena todas tus necesidades. Tu Cristo es todopoderoso. Tu Cristo es pleno de bendición. Por tanto, tu vida tiene que ser profundamente tocada cada vez que lo miras a Él, que lo comes. Continúa la palabra en el versículo 7, vamos a leer hasta el 11. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Vamos ahora entonces a entender esta otra parte. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Mientras tanto, váyanse imaginando esto. Una puerta como las nuestras, cogen un hisopo, que era una acumulación de ramitas esponjosas que humedecían con la sangre, y rociaban con ese hisopo, como una brochita, la parte de arriba, el dintel de la puerta. Entonces la sangre empieza a escurrir hasta abajo. Solamente el centro, que es el dintel, va marcando una línea a lo largo de la puerta hacia abajo. Y marcan los 2 postes, el derecho y el izquierdo. No se prefigura exacta y perfectamente una cruz, pero sí hay un simbolismo abstracto. Lo principal allí es que cada vez que, mientras estuvieran allí en Egipto, y después cuando lo celebraran en la tierra a donde el Señor los llevaba, vieran la puerta teñida con la sangre y entendieran que había habido un sacrificio de salvación para ellos, para que nunca lo olvidaran. El Cordero de la Pascua, antes de que se pudiera comer, tenía que entregar su sangre y ser aplicada en la puerta. Y el Señor aplicó su sangre a nuestra puerta, a la de nuestro corazón, justo antes de entrar. Porque la sangre es el precio que Él pagó por nuestros pecados, para que Satanás no pudiera decir absolutamente nada. Si llegaba a decir, ¿y tú por qué salvas a ese? ¿Por qué dices que ese es de tu pueblo? El Señor pudiera mostrar, porque mi sangre está en la puerta de su corazón. Esa es la parte que se le daba a Dios, la sangre. El resto del cuerpo era para cada familia, o era desechado y quemado. La sangre del Cordero sigue estando en este momento a la vista de Dios, así como estaba en la puerta, allá, en la puerta de tu corazón. Es lo que el Señor mira cuando algo tiene que afectar o amenazar tu salvación. El Señor mira inmediatamente la sangre aplicada a tu corazón. Y eso es lo que hace que Él diga, este es hijo mío. Porque mi verdadero hijo, mi único hijo, el unigénito, puso su sangre en la vida de este otro hijo mío, mi hijo adoptivo. Por tanto, es de mi familia. Satanás no tiene nada que ver con él. La batalla ya está ganada. Es muy importante recordar esto, hermanos, porque en nuestro caminar cristiano a veces caemos en las trampas mentales en las cuales pensamos que estamos al borde de la derrota, al borde del desánimo, al borde de la depresión, y estamos marcados con la sangre de Cristo. Y Satanás lo ve, pero él sabe que nuestra mente es traicionera y nos juega malas pasadas. Que aunque realmente estamos salvados, él a veces logra convencer a nuestra mente de sus grandes mentiras. Y vemos entonces que como cristianos a veces nos arrastramos en vez de estar de rodillas delante del Salvador, que a veces nos ensuciamos en el polvo del mundo en vez de estar levantando las manos y glorificando la obra de Dios en nuestra vida. La sangre del Cordero permanece a la vista de Dios. El sacrificio de la Pascua se cumplió en Jesucristo. La primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo mismo que hizo el Señor con el pueblo de Israel en Egipto, lo hizo con nosotros para que fuéramos
preservados del ángel de la muerte. Y lo comeréis así, dice la palabra. Luego el cordero entonces se podía comer, pero solamente si había sido asado al fuego. ¿Por qué asado? Porque el fuego es el símbolo del juicio, símbolo bíblico. Este cordero entonces era sometido al juicio, como lo fue el Señor Jesucristo en la cruz. Y con hierbas amargas, porque este fue un sacrificio precisamente muy amargo, tanto para el Hijo como para el Padre. Spurgeon dice, el Cordero de Pascua no era inmolado solamente para ser observado, este era comido, y nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para que podamos escuchar, hablar y pensar en Él, sino para que podamos alimentarnos de Él. Qué precioso pensamiento de Spurgeon, qué cierto y qué sacudidor. No estamos rememorando rituales, hermanos. La cena no es un ritual, la cena es un recorderis de la grandiosidad de la obra de Dios en nosotros. Y al meditar en lo que es esta obra, pues debemos entender que la cena es el símbolo del alimento espiritual que es Cristo en nuestra vida. Solo que fue un sacrificio amargo y por eso los israelitas tenían que comerlo con hierbas amargas. A nosotros también nos toca a veces tomar a Cristo en nuestra vida cada día con una dosis de amargura, con una dosis de sacrificio. Nuestro yo tiene que subir a la cruz y tiene que negarse a sí mismo para que entonces su vida se manifieste en nosotros. En Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bueno, todo aquel que es mayor de 50 años empieza a ver cómo se va pasando el tiempo. Interiormente, puede que no lo diga exteriormente, pero interiormente de vez en cuando viene a él ese pensamiento de que cada vez le queda menos tiempo en este mundo. Pero esta esperanza es suficiente para quitar cualquier desesperanza y cualquier miedo. Yo lo resucitaré en el día postrero, porque ya tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos comido de la carne y hemos bebido de la sangre de nuestro Redentor. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. El hecho de que la cena congregacional se haga una vez cada 8 días o cada mes o cada 3 meses, no significa que la cena privada, que es la comunión con Cristo de cada uno de nosotros con Él en el momento de oración, sea así de alejada. Tiene que ser todos los días. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es la comunión en oración todos los días, y si es posible varias veces al día. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. El cordero de la Pascua debía comerse por completo. La familia debía consumir totalmente el sacrificio. Yo no puedo andar con Cristo habiendo comido solamente unas partecitas que me gustan y otras no. Yo tengo que comer todo lo de Cristo, absolutamente todo. Es un compromiso total, es un compromiso de por vida. A veces pareciera que nos encanta hablar de Jesucristo, ¿sí? Nos sentamos, hablamos de Él, o nos encanta curiosear, incluso navegamos en las redes, en internet, averiguando detalles de la Escritura, cosas que nos intrigan, que nos interesan. De pronto estudiamos un poquito, pero seguimos muchas veces sin tomar a Cristo de afuera, donde ha estado, afuera de nuestra vida,
para colocarlo dentro de nosotros, como si lo comiéramos, y completo, no por partes. Con eso quiero decir que cada día debiera ser un propósito, en el cual yo digo: Señor, tú eres mi alimento, tú eres como el Cordero Pascual, vamos a emprender un viaje y tú eres nuestra fortaleza, porque el alimento es el que nos da la fuerza, el alimento es el que nos defiende de todas las infecciones y ataques, el alimento es el que nos da la energía, es el que le da la vida a mis células. Por tanto, yo debo comer de ti cuantas veces necesite. Así que mi relación contigo, Señor, tiene que ser mucho más que simplemente hablar de ti. Sí, es cierto, a veces vemos dos cristianos muy entusiasmados teniendo una pseudo discusión porque el uno opina de una manera y el otro de otra. Pero muchas de esas discusiones son intelectuales. A veces no son tan espirituales como quisiéramos. Porque comer a Cristo es una acción puramente espiritual. Es donde yo entiendo que mi unión con Él es lo que me fortalece a mí, lo que me da vida, lo que renueva mi forma de pensar y de ver las cosas. Y hay una forma correcta y una incorrecta de comer a Cristo. Dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. El Cordero de Pascua debe ser comido en fe, confiando en que la liberación prometida está presente. Esto para Israel ya venía. El Señor les dice: ustedes van a salir de Egipto. Pero nosotros tenemos que tomar la cena como liberándonos de este mundo, porque somos peregrinos en esta tierra. ¿Lo sabes, hermano? ¿Estás convencido de eso? ¿Segurísimo? Porque la palabra dice en Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El pueblo de Israel lo comió de pie y vestido como para viaje, porque al día siguiente salía para el desierto. ¿Qué tal que nosotros tomemos la cena esta noche y el Señor nos diga: nos vamos? Pero si no ocurre el arrebatamiento esta noche, sí debe ocurrir un despojamiento, un desarraigo de este mundo, de sus cosas, de cualquier interés que pese como lastre. Es decir, todo lo que estorba a lo espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque cuando cerremos los ojos a este mundo, vamos para lo espiritual. Nada de lo terrenal vamos a llevar. Entonces, ¿por qué no nos despojamos de una vez y para siempre de todo lo que está aquí? Entonces andamos en harapos y vendemos la casa y nos vamos para una tienda de campaña ahí en el parque. Yo no estoy diciendo eso. Si tú tienes una casa, tienes un apartamento propio o en arriendo, no importa. Si tienes un vehículo, míralo, pero no lo mires como si te lo quitaran te vas a morir. Míralo como un accidente en tu vida que hoy está y mañana quizás ya no. Y no importa, si no está, dices: gracias, Señor, porque te has despojado, pero sigues usándolo. Mientras lo tengas, lo sigues usando. Y lo usas también para bendecir a otros. Ya sabes que tú no eres dueño de eso, sino eres administrador, eres mayordomo. Y por tanto, tienes que darle cuenta al dueño. Despójate, eso lo puedes hacer en un instante, ahora mismo si tomas la decisión. Y vas a ver cuánta libertad viene a tu espíritu. Y vas a ver cuánto entendimiento empiezas a tener a partir de ese momento. Y vas a ver cuánto te estorbaba todo eso material que guardabas como algo, bueno, no digamos idolátrico, pero sí como algo indispensable.
Cuando tú sueltas todo eso, el Señor provee para ti cada cosa que tú necesitas. Esa es su promesa, eso está en la palabra. Y fuera de eso, entonces tú asumes el papel que el Señor quiere para esas cosas materiales, el administrador de sus cosas, para que te ocupes entonces de las que no se corrompen y que son las que vas a llevar a la vida eterna. Esto es muy exagerado. Todo aquí es temporal, todo. Y eso temporal estorba lo espiritual. Quizás no te lo prediquen mucho, así, pero es cierto. Cuando tú logras encontrar algunas obras de algunos perdidamente enamorados del Señor, siempre vas a descubrir la misma constante. Aquel que logró entregar su vida por completo a Dios, encontró una libertad que no conocía antes y es caracterizado por su desarraigo de las cosas del mundo. Se cumple la palabra, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los peregrinos solamente llevan lo indispensable en su bolsita ahí en el hombro y nada más. Por último, la fe era esencial para la celebración de la Pascua. Ese pueblo de Israel estaba acostumbrado a lo que había recibido de Egipto, a sus dioses, a su trato, a todo lo demás, y viene Moisés con la orden de parte del Señor de que celebren la Pascua de esta forma. Entonces vean el choque que tuvo que haber tenido el pueblo de Israel, entendiendo que la celebración los iba a salvar, primero del destructor y segundo, y los iba a preparar para la salida al día siguiente a su libertad. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Bueno, hermanos, esta es otra forma entonces de ver la cena del Señor.